Los arqueólogos disfrutan excavando el pasado, lo que nos ayuda a entender nuestra historia, pero puede revelar aterradoras verdades, incluyendo cadáveres, desde la momia embarazada hasta el cementerio de animales. He aquí 20 descubrimientos de momias que asustaron a los arqueólogos. Número 20. La Dama de Cau, Perú. Comenzaremos con una momia realmente única. La civilización con la que vamos a empezar no son los egipcios ni ningún otro tipo de civilización que probablemente hayas adivinado, sino que nos vamos a la antigua civilización mocha, que era conocida por ser muy violenta y bastante sanguinaria. Debido a ello, mucha gente supuso que su cultura siempre había estado gobernada por hombres. Sin embargo, en 2006, el descubrimiento de una momia desmintió por completo esa teoría. Se trataba del hallazgo de Lady Cau, una mujer que no solo estaba momificada, sino que también tenía tatuajes que permanecían en su cuerpo muchos siglos después de su muerte. Los tatuajes de la dama incluían serpientes, cangrejos y arañas, todos ellos animales asociados a su panteón de criaturas divinas, y la presencia de estos tatuajes la vincularía aún más al mundo de lo sobrenatural y también aumentaría su poder percibido entre su pueblo. Ahora, recuerda, en aquellos tiempos, la superstición era una espada tan poderosa como cualquier otra cosa. Así que si te adornabas con los símbolos de los dioses y las criaturas poderosas, básicamente te convertías en uno de ellos. Ahora, normalmente, un hallazgo singular de una mujer en una tumba no sería realmente una prueba de que esta o cualquier otra sociedad haya sido gobernada por mujeres. Sin embargo, a medida que fueron encontrando más tumbas, hallaron 8 mujeres más, lo que parece indicar que estas mujeres eran gobernantes o que ocupaban altos cargos de autoridad, como sacerdotisas. Ahora, es un poco confuso, para ser honesto, y es por eso que es tan extraño para algunos, porque ciertas secciones de la historia han hecho tendencias muy claras, y esta apuntaba a que los hombres eran dominantes en la sociedad y las mujeres segundas, como en otras culturas. Pero con el hallazgo de la Dama de Vaca, ahora tenemos pruebas de que había una hechicera entre la gente y que la respetaban lo suficiente como para enterrarla en una tumba y momificarla allí. Y para que quede claro, la gente común no recibía este tipo de trato. Por eso hay que seguir buscando respuestas en vez de seguir con suposiciones. Número 19. Momia embarazada. Honestamente, estoy un poco sorprendido de que este concepto no haya aparecido en una película de terror todavía, porque sería una premisa fascinante, dependiendo de cómo lo hicieran, y siempre y cuando mantuvieran a Tom Cruise fuera de la película. De todos modos, cuando uno se imagina una momia, casi siempre es una entidad singular. De eso se trata. Estás preservando un cuerpo, y eso es todo. Sin embargo, en 2021, una momia sería encontrada en Egipto, una real, y cuando escanearon el cuerpo, encontraron un feto. Obviamente, lo analizaron para asegurarse de que efectivamente era un feto, y los escáneres resultarían ser correctos. Y en una serie de primicias, encontraron una momia embarazada. El proceso de momificación es increíblemente complejo y suele implicar la extirpación de varios órganos para garantizar la conservación del cuerpo. Así que, para los científicos, extraer órganos como el cerebro y dejar el feto dentro parece una especie de sobredosis. También suscitó dudas sobre quién era la mujer, porque estaba claro que tenía que ser especial, no solo para que la momificaran, sino para que la momificaran con su hijo. Irónicamente, es uno de los grandes misterios de esta momia. No tiene identidad, y las marcas del sarcófago habían hecho pensar en un principio que se trataba de un hombre. Obviamente, eso se desmentiría tras algunas exploraciones, pero según otras, entonces estaba embarazada de muchos meses. También es imposible que los embalsamadores no supieran que era una mujer y que estaba embarazada cuando murió. Entonces, ¿se la consideraba una deidad, quizá con un hijo no nacido? ¿O fue solo una decisión tomada en el momento y sin significado real? El mundo probablemente nunca lo sabrá. Número 18. Rey Tutankamón. Seríamos tontos si no mencionáramos en esta lista a una de las momias más populares de toda la historia. King Tutankamón fue encontrado en el legendario Valle de los Reyes en 1922 por Howard Carter y su equipo. No solo habían encontrado al joven faraón, sino una letanía de tesoros y maravillas que habían contribuido a cautivar la imaginación del mundo. No exagero al respecto. Después de este hallazgo,
El mundo quedó fascinado por el antiguo Egipto, los estudios arqueológicos y los acontecimientos que allí han tenido lugar desde entonces. Quizás se pregunte qué tiene de extraño este descubrimiento para figurar en esta lista. Bueno, se dice que una de las razones es histórica y la otra sobrenatural. El elemento histórico es que ocurrieron muchas cosas con el rey Tutankamón mientras era momificado y enterrado que nadie entiende realmente. Por ejemplo, fue momificado y enterrado a toda prisa, y su tumba no era exactamente la lujosa que debería haber sido para un faraón prominente. Además, después de que su cuerpo fuera enterrado, se incendió. Los científicos todavía están tratando de entenderlo, pero se cree que este apresurado proceso de momificación llevó a este famoso líder a quemarse debido a las condiciones dentro de la tumba. El elemento sobrenatural es uno que todos conocen bien, la maldición del faraón. Después de encontrar la tumba, Howard Carter y otros miembros del equipo empezaron a morir. Es más, murieron de formas extrañas, como infección de la sangre. Esto inició el rumor de la maldición del rey Tutankamón e hizo que la gente dudara de encontrar más tumbas como esta. Lo irónico es que el equipo fue el que creó la maldición de boca en boca para ahuyentar a posibles ladrones de tumbas. La maldición nunca fue real, y para empezar, los egipcios en su conjunto no creían en tales maldiciones. Número 17. Cocodrilos momificados. Ahora bien, probablemente no esperabas oír algo así cuando los arqueólogos estaban excavando una tumba intacta cerca de una necrópolis en la orilla occidental del río Nilo. Descubrieron un caché de cocodrilos momificados en 2019, y en realidad no estaban tan sorprendidos. Es decir, ¿por qué iba a ser así? Bueno, los egipcios eran muy singulares en lo que respecta a sus creencias sobre el más allá. No se limitaban a enterrar a la gente y colocar tesoros junto a ellos. No. También momificaban a los animales que estaban cerca de la persona. Cosas como gatos y perros, escarabajos. Casi cualquier cosa estaba sobre la mesa, y eso aparentemente también incluía cocodrilos. El giro es que los que estoy hablando eran extraños, no solo porque eran cocodrilos momificados, pero al parecer tenían un proceso de momificación diferente a otras momias de esta naturaleza. Por ejemplo, hay ciertos materiales clave para la conservación de este cocodrilo que no se utilizaron, y parece que los cuerpos no se cortaron para extraerles los órganos. Como ya se ha señalado, ese era un proceso vital para ayudar a preservar los cuerpos de los humanos, y sin embargo, aquí estaban, casi completamente intactos, a pesar de que los procesos no se habían puesto en marcha. Un examen más detallado de los especímenes mostraría que eran el cocodrilo del Nilo y el cocodrilo de África Occidental. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas, porque al parecer estos cocodrilos pueden haber sido asesinados por los egipcios por asfixia, ahogamiento o abandonados al sol del desierto. Pero, ¿qué pudo llevarles a recoger estos cocodrilos, matarlos y luego momificarlos solo parcialmente antes de enterrarlos? Decir que esto es extraño sería quedarse corto, pero estoy seguro de que algunos de ustedes probablemente se sienten mal por estas criaturas. Número 16. Hatshepsut. Llegados a este punto, debería admitir que voy a pronunciar mal muchas cosas, o probablemente ya lo haya hecho. A menudo me lo habéis hecho saber en la sección de comentarios más abajo, y no pasa nada. No soy la enciclopedia británica. La mayoría de la gente pensaría que la faraona egipcia más famosa, que casualmente era mujer, sería Cleopatra. Al fin y al cabo, es famosa en todo el mundo, y aún hoy se enseña sobre ella. Y hasta cierto punto, esto sería un elemento de cultura pop acertado. Sin embargo, si desea buscar a la más grande de todas las faraonas de la historia, no tiene más que hacerlo. Ella gobernó hace más de 3000 años y vigiló Egipto durante unos 15 años. Y al parecer era tan grande que cuando murió, su hijo intentó eliminar todo rastro de ella. Eso es raro y mezquino, sobre todo porque era una gobernante muy buena y no se merecía morir así. Pero la cosa se pone aún más extraña porque, aunque fue momificada, no fue depositada en la tumba real que le correspondía. Cuando su sarcófago fue encontrado en el Valle de los Reyes, estaba vacío. ¿Por qué hablo de ella? Porque está escrito que yo lo diga. Y porque finalmente fue encontrada cuando fue descubierta enterrada en el mismo ataúd que su nodriza. Así es. Alguien enterró a una faraona muy respetada en el mismo lugar que su nodriza, y etiquetaron el ataúd solo para la nodriza misma. Se necesitaron registros dentales para darse cuenta de que habían encontrado accidentalmente al faraón.
Y una vez que se dieron cuenta de lo que habían hecho, celebraron el regreso de la gran faraona. Pero chico, tomó mucho tiempo para que ella finalmente recibiera su merecido. Número 15. Momia de barro. Aunque hay muchos tipos diferentes de procesos de momificación, muchos dependiendo de la cultura en la que te fijes, es curioso que a veces una cultura singular utilice una forma diferente cuando una o dos son la versión más probada. Por ejemplo, en 2021 se encontró una momia en un sarcófago que se descubrió envuelta en barro. No estoy bromeando. Estaba literalmente envuelta en barro y aparentemente hizo un buen trabajo de preservación del cuerpo. La razón por la que esto es tan extraño es que los arqueólogos estaban desconcertados, no solo por el esfuerzo para que esto sucediera, sino por el uso del barro como material en primer lugar. Muchos sospechan que se utilizó para intentar reproducir la momificación de la alta sociedad. Pero espera, hay más. A la mujer a cuyo cuerpo se le hizo esto, no le ocurrió inicialmente. Ella aparentemente murió, fue momificada de una manera, y luego de alguna manera fue dañada después de su muerte, y luego envuelta en este proceso fangoso para preservar y proteger aún más su cuerpo. Y luego fue colocada en el sarcófago de otra persona y enterrada una vez más. Número 14. Ramsés el Grande. Una cosa que usted puede notar acerca de los faraones egipcios es que sus reinados no fueron exactamente los más largos. La mayoría de las veces, sin embargo, con el ascenso de Ramsés el Grande, esa tendencia se rompería. Gobernó Egipto durante lo que se dice fueron 60 años y vivió hasta bien entrados los 90. Y para ese período de la historia, era definitivamente una rareza. Con el tiempo, pasaría y se le daría el tratamiento de entierro real que se merecía, y desde entonces ha sido aclamado como el más grande líder que Egipto haya tenido, y usted encontrará numerosos monumentos y representaciones de él dispersos por todo el lugar. Entonces, ¿cuál es exactamente la parte extraña aquí? Bueno, no es lo que te esperas. Tras ser desenterrado e investigado, los expertos se dieron cuenta de que su cuerpo se estaba descomponiendo. Así que decidieron trasladarlo a París durante un tiempo para que recibiera el tratamiento adecuado y luego volver a casa. El problema era que la ley egipcia establece que cualquiera que abandone el país debe tener pasaporte, y eso incluye incluso a una momia. Sí, Egipto de verdad. Bueno, hicieron que Ramsés, el faraón más grande de todos los tiempos, obtuviera un pasaporte moderno para poder salir del país y ser preservado una vez más. Ahora, estoy a favor de las leyes que ayudan a mantener la sociedad unida, pero esta puede haber sido un poco excesiva. Número 13. Momias aterrorizadas. Ahora, me voy a divertir un poco, porque trata de imitar lo que crees que puede ser la pose estándar de una momia. Lo más probable es que estés tumbado con los brazos cruzados sobre el pecho y quizás echando la cabeza hacia atrás, mirando al cielo. Y hay múltiples razones por las que esta postura sería popular en la momificación, pero no voy a hablar de eso. En cambio, estoy hablando de momias que fueron encontradas en Perú, que estaban en una posición muy diferente. Concretamente, estaban en la posición del miedo. Este descubrimiento se haría en 2021, y los cuerpos datan de hace unos 800 años. La postura en cuestión era tal que las manos de la momia cubrían su cara, y la cabeza parecía estar en estado de pánico cuando murieron. Igualmente extraño, la razón por la que pudo mantener esa pose durante tanto tiempo fue que el cuerpo tenía cuerdas que lo ataban en su sitio. Tengo muchas preguntas sobre esto. ¿Por qué lo hicieron? ¿Era una especie de castigo? ¿Y quién era la persona que creían que merecía ese tipo de entierro? ¿Existen también otros tipos como este? Solo una explicación más detallada dará a alguien las respuestas a eso. Número 12. La belleza de Lulán. ¿Qué tal este giro? Voy a hablar de una momia que, incluso muerta, ha causado cierto malestar político. En este caso, vamos a China, un país que cuenta con una larga historia de momificación. Y en la década de 1990, encontraron cientos de momias que estaban enterradas en una determinada zona vinculada a la legendaria Ruta de la Seda. Una de ellas sería apodada la belleza de Lulán. La razón de este nombre se debía a que, cuando fue redescubierta, el lugar en el que estaba enterrada y la forma en que se había conservado, la habían mantenido realmente bella, sobre todo en el pelo. Entonces, ¿cómo puede una momia provocar disturbios civiles? Bueno,
El gobierno chino ha estado librando una guerra contra un grupo de personas que afirman ser los descendientes originales de las primeras personas que habitaron China. Y la razón por la que esto se relaciona con la momia es que las momias son todas caucásicas, lo que da una especie de prueba a las afirmaciones que se dan cuando estas personas fueron enterradas. Los muertos son una pieza clave para mejorar la historia, y por eso el gobierno chino no está precisamente dispuesto a mostrar las momias a nadie. Número 10. Las catacumbas de Palermo. Momias. Las catacumbas en sí mismas no son del todo extrañas, ya que son una necesidad para algunas culturas y pueden ser un verdadero hito histórico. Pero las catacumbas de Palermo, en Sicilia, son otra historia. Verás, estas catacumbas se hicieron después de que el monasterio local se enfrentara a que su cementerio estuviera demasiado lleno, así que tuvieron que hacer las catacumbas y luego decidieron ser un poco excéntricos con los cuerpos. Hay 8.000 momias en estas catacumbas, lo que no es tan extraño. Pero lo que es extraño es que las momias están posadas. Así es, vas a verlas por todas partes en varias poses y similares. Y además, están vestidas en su mayoría en una gama de todo tipo de edades. Probablemente nunca estarás más cerca de los muertos de lo que estarás dentro de estas catacumbas. Y sí, aunque estoy seguro de que es una gran atracción turística, no deja de ser muy inquietante. Número 9. Las momias de Groenlandia. Groenlandia es un país en el que muchos de ustedes no piensan cuando se trata de momias. 1. Probablemente no vivas allí, pero si lo haces, cuando estés viendo esto, bueno, gracias. Pero de todos modos, es uno de los países menos poblados. Está congelado la mayor parte del tiempo, lo que significa que es muy frío, y mucha gente está bien viviendo en cualquier otro lugar. Dentro de este lugar se encuentran las momias de Groenlandia, que son una raza bastante única, pero una de las cuales es un joven niño inuit, que aparentemente era adorable incluso muerto, si se puede decir tal cosa. Voy a decir directamente que es extraño y seguiré adelante. El pequeño bebé inuit fue encontrado, junto con un niño de 2 años y 6 mujeres de diversas edades, que fueron enterradas en 2 tumbas separadas que estaban protegidas por una roca que sobresalía de una cueva poco profunda. Es un montón de palabras, muy parecido a una momia peruana de la que hablé antes. El niño y el resto estaban momificados, gracias al frío. Número 8. Cementerio de animales de Abidos. Como ya he dicho, la cultura egipcia no dejaba de enterrar animales con sus dueños y momificarlos para asegurarse de que ambos se encontraban en la otra vida. Y a veces simplemente momificaban animales para honrarlos después de la muerte. Pero lo raro de esta entrada es que se encontró un cementerio entero dedicado únicamente a animales, momificados. Ovejas, perros, cabras, vacas, gacelas y muchos más fueron encontrados en un templo junto con cabezas de carnero. Es toda una colección, diría yo. Pero hay un giro, porque por lo que los científicos pueden decir, especialmente debido al lugar donde fueron descubiertos, no fueron momificados para honrar a los animales. En cambio, eran una especie de sacrificio y regalo para Ramsés el Grande. Sí, hicieron las momias para honrar a su faraón muerto hace mucho tiempo, que es una forma de mostrar reverencia, supongo. Número 7. Momias de Bubastellón. Siguiendo un poco con Egipto, vamos a hablar no solo de momias, sino de cuántas momias se encontraron en una sola tumba. En este lugar, se descubrió una tumba que tenía la friolera de 250 momias en su interior, todas ellas personas de clase alta que habían sido enterradas juntas en este mismo lugar. El descubrimiento llamó la atención de los investigadores en comparación con otros anteriores, ya que habían encontrado materiales informativos junto con las momias, como un libro llamado El Libro de la Muerte, junto con los cadáveres excepcionalmente bien conservados en fascinantes ataúdes de arcilla y madera. Los cuerpos y los ataúdes estaban en un estado de conservación extraordinario, a pesar de ser de alrededor del año 500 a.C. Y aunque puede que todo esto no resulte tan extraño en comparación con otras cosas de las que he hablado, es importante señalar que los egipcios eran grandes aficionados a las necrópolis y a los grandes enterramientos que albergaban a numerosas personas. Este es otro ejemplo de ello. Número 6. La momia de la Dama de Morir. La Dama de Die murió entre 178 y 145 a.C., a la edad de 50 años. No hay nada realmente extraño en eso. La descubrieron y encontraron cosas típicas a su alrededor,
que incluían numerosos objetos que indicaban su riqueza y posición social. Pero el problema, sin embargo, es que su cuerpo estaba tan bien conservado que en realidad no parecía que hubiera estado bajo tierra durante 2000 años. De hecho, parecía que acababa de morir, y no es así como se supone que funciona la momificación a largo plazo. Excepto en este caso, fue exactamente como estaba previsto. Su cuerpo estaba cubierto de numerosas capas de seda y ciertos líquidos, y luego su ataúd tenía múltiples capas. Una momia como tal, nada podía entrar a tocar el cuerpo. Es un largo camino para la preservación. Número 5. Verónica, momia. En Hungría, en 1994, se encontraron dos cuerpos momificados. Una madre de 38 años llamada Verónica y su hijo de 1 año, Johann, ambos probablemente muertos de tuberculosis. Lo más extraño de todo esto no es cómo murieron ni su aspecto, aunque la forma en que yacen es bastante extraña. Tampoco, sino que las momias estaban dentro de una cripta en la que también había otros 250 cuerpos momificados. Además, estos cuerpos eran de hace unos 300 años, por lo que debería haber habido métodos de enterramiento mucho más modernos para tratarlos. Pero en lugar de eso, fueron momificados y enterrados entre muchos otros. Y los investigadores todavía están tratando de averiguar los secretos que guardan. Número 4. El hombre de Talland. Hay muchas formas de preservar un cuerpo, como han visto, pero aquí hay una de la que aún no he hablado. En Dinamarca, en el siglo IV a.C., un hombre fue aparentemente sacrificado a los dioses y luego puesto dentro de una turbera. Una turbera es un cuerpo de agua que tiene una gran cantidad de carbono en su interior, y por lo que puede preservar los cuerpos bastante bien. Y lo que me lleva a eso es el hombre Talland, uno que fue sacrificado a los dioses y luego colocado dentro de uno de estos pantanos después de su muerte. Una vez que fue sacado muchos años después, su rostro y la mayor parte de su cuerpo aún estaban increíblemente conservados, y hasta ese punto podían decir que había muerto pacíficamente antes de ser sumergido. Aún así, es algo extraño. Número 3. Yaya Sétimu. Con respecto al antiguo Egipto, a menudo se oye hablar de ciertas cosas que hicieron o ayudaron a avanzar. Pero la música no es uno de los temas que se suelen mencionar en el caso de una momia llamada Yaya Sétimu. Por lo que sé, ella era la prueba de que les encantaba la interpretación vocal. Formaba parte de un coro que cantaba a los faraones y en los templos de todo Egipto. Y aquí es donde entra en juego lo extraño. A pesar de que solo tenía 7 años cuando murió, probablemente de una enfermedad como el cólera, se le daría la momificación completa, entierro hasta tal punto que su llegada siglos después reveló que estaba increíblemente bien conservada. Y el misterio es por qué se le concedió tal honor y por qué la metieron en un sarcófago tan grande en lugar de uno hecho para ella. Tipo de cuerpo real. Número 2. Seleni Yar. Momias. ¿Qué tal otro país que aparentemente tenía algunas momias donde ahora vamos a Rusia? Porque nunca pasa nada malo allí. Este lugar es conocido, por lo que sé, como Seleni Yar, y está cerca del Círculo Polar Ártico. Solo algunas personas han intentado llamarlo hogar, debido a que es el fin de la Tierra. Sin embargo, también es allí donde entra en juego un misterioso conjunto de momias, ya que allí se han encontrado varios cuerpos conservados por el frío. Y sin embargo, no eran de esa zona, ni siquiera de Rusia. En su lugar, parecen haber sido de una región de Persia, que para que conste, está a más de 6.000 kilómetros de distancia. Y por si no conocían bien Persia, es un lugar bastante caluroso. Entonces, ¿cómo llegaron exactamente estas momias a un lugar tan frío? Además, se dice que pueden haber sido potencialmente asesinadas. ¿Qué les ocurrió exactamente? Los misterios son muchos cuando se trata de estas momias. Número 1. Otzi, el hombre de hielo. Fácilmente la momia más infame de todos los tiempos. Tenemos a Otzi, el hombre de hielo, en los restos de un hombre que originalmente se pensó que fue un trágico accidente durante la Primera Guerra Mundial. Fue encontrado en una montaña de más de 10.000, solo para que más tarde se revelara que en realidad era del 3300 a.C. Esto le convierte en la momia natural más antigua de toda Europa. Gracias a su conservación en frío, los científicos pudieron conocer muchas cosas sobre él, entre ellas la extracción de células sanguíneas de los restos de su cuerpo. Su cuerpo estaba tan bien conservado, de hecho,
que los científicos pudieron incluso determinar que su última comida fue la de un pan de ciervo y hierbas que se comió con salvado de trigo, raíces y fruta. En mi opinión, no es una mala última comida. Eso es todo en el ámbito de las momias y cómo han estado asustando a la gente durante bastante tiempo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.